Bueno, se empieza la grabación. Bueno, buenas tardes desde Barcelona, buenos días a todos. Primero una cuestión de orden. Si os fijáis, el resto de videoconferencias que tengamos serán a partir de las 8, de las 20 horas C. Hoy es a las 18 y tal como os comentaba un compañero que lleva conmigo ya un ratito aquí, es un tema, digamos, logístico, sanitario, personal. Me explico. Mi señora fue atropellada hace ya ahora justamente ahora por abril, perdón, 3 años, por una persona con patinete eléctrico. Le destrozó el codo, el húmero, en fin, el brazo lo tiene hecho un auténtico ecceomo. Y resulta que nos llamaron ayer para ingresar esta tarde, porque mañana sábado, pues a mí me sorprende, pero bueno, así es, parece ser, la operarán para retirarle toda la cantidad de, digamos, de hierro que le llegaron a poner en ese momento en su brazo, ¿no? Entonces, como hoy tenemos que ingresar máximo a las 8 de la tarde, por eso me he permitido poner este vídeo a las 6, de tal forma que podamos, digamos, que dé tiempo, más que de eso, yo creo que tenemos tiempo más que sobrado, para poder ir al hospital sin ningún problema, ¿eh? ¿De acuerdo? Ese es el motivo de empezar hoy aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Cuestión de orden adicional. Fijaos, el tema de los debates, que habéis empezado francamente bien, los que habéis empezado, pensad una cosa, si leéis lo que es la guía de la asignatura o guía del módulo, fijaos que el debate tiene dos partes muy importantes. Es decir, una es la aportación propia, más o menos válida, más o menos amplia, más o menos profunda, como quieras, ¿verdad? Y luego viene la participación en las opiniones ajenas, es decir, en el rebatir a uno, apoyarle, etcétera, 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 ¿eh? Las intervenciones obviamente no pueden ser del tipo estoy de acuerdo contigo, me parece bien, no me creo nada, en fin, no, sino que han de ser aportaciones, digamos, pues que aporten, valga la redundancia, ¿verdad? Aportaciones en fin, que enriquezcan un poquito la aportación del compañero al cual estáis, digamos, remedando, ¿verdad? Entonces, la aportación inicial tiene una calificación máxima de 7,5 puntos sobre 10 y el resto viene dado por las aportaciones, digamos, posteriores e intervenciones en relación con la aportación ajena, ¿de acuerdo? Que lo tengáis claro, ¿eh? Lo digo porque no es la primera ni será la segunda vez ni la última que una persona que hace una aportación realmente muy buena y ve un 7 y me dice, oye, tú, es que le digo, no, es que el tema es este. Te he dado el máximo que doy o que se da en una palabra el tema del debate. No te puedo dar más. O sea, tú, hombre, es que no lo sabía. O hijo mío, pues hay que leer las cosas, ¿eh? En fin, el tema va por ahí, ¿de acuerdo? Únicamente que lo tengáis en cuenta. Remarco una vez más lo que se dice en la guía también, y lo que os dije en el vídeo de presentación si lo habéis visto. En la primera actividad no, porque es todo, digamos, es discursiva, ¿verdad? Incluso es tipo test, ¿verdad? Como he dicho antes, lo comentaremos al final de la videoconferencia para daros alguna pauta sobre ella, ¿no? Para que nos pille de nuevo. Entonces, todo aquello que se pida números, por favor, presentadlo en hoja de cálculo Excel o similar, ¿no? Más que nada porque, claro, yo a la hora de calificar, hora de repasar que lo que habéis hecho, pues necesito ver realmente pues, que aquel dato que ponéis pues, procede pues, de una, en fin, de una transacción, de una aplicación de una expresión matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo presentáis en Word o PDF, en lo que queráis, muy bien, no me opongo, pero por favor que en ese Word o PDF pues se vea claramente, pues sí, esto proviene, no sé, por decir algo, este WACC de que sale pues el 12,08%, proviene de esto, de esto, de esto y de esto. Vale, de acuerdo. Entonces, ahí no tengo nada que poner, pero por favor que se pueda ver de dónde vienen las cosas, ¿de acuerdo? Sin más. Eso es lo que yo quería comentaros así, a bote pronto, sin más, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. Empiezo por el principio, ¿eh? Luego empezaremos ya con las diapositivas de esta presentación, que ya os aviso que la colgaré en el tablón de anuncios, ¿eh? En el tablón sí, para que lo tengáis presente y podáis utilizarla cuantas veces queráis, ¿eh? El copyright es mío, o sea, podéis utilizarlo allá donde queráis, podéis llevarlo, el copyright es mío, tranquilidad, ¿eh? Entonces, empecemos. Fijaos bien lo que os voy a decir, que diréis, coño, ¿qué estoy estudiando yo aquí? Primero, no existe ningún método que ofrece fielmente el valor exacto de una empresa. Esta primera frase dice, ¿sabes qué? Me voy y me dedico a otra cosa, me voy a dedicar a estudiar otra cosa. No, ojo, vamos. Que ofrezca fielmente, imposible.
Por ello, habitualmente, ¿qué se hace? Se suele utilizar más de uno a la hora de valorar y lo que se suele hacer generalmente es promediar, ¿eh? Si, como veréis, los métodos que vamos a trabajar, que son realmente los dos más utilizados, son el de descuento de flujos de caja y el método, digamos, de los múltiplos comparables. Existe otro, el de Woodville, pero vamos, se empieza cada vez más a dejar de lado, aunque es interesante verlo más que nada, pues también pues, para promediar un poquito y ver por dónde van los tiros, ¿no? Pero lo que se suele hacer que es, tanto si utilizas el de descuento de flujos de caja como el otro, lo que se suele hacer es, digamos, promediar. Es decir, no se dice esta empresa vale 3, sino el valor de esta empresa está en un gap que puede ser, pues no sé, entre 2,8 y 3,5, por decir algo, una cosa por el estilo, ¿no? De esa forma también el evaluador pues se cubre también más en cuanto a la opinión que... Segundo, cada método que utilices tiene un valor global diferente, lo cual me hace reflexionar un poco, oye, ¿qué confianza tiene cada uno de los métodos y qué criterios que han intervenido aquí? Porque también, claro, aquí tiene importancia la apreciación subjetiva del valorador. ¿Por qué utilizas este método y no el otro? ¿Por qué utilizas estos parámetros otros? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica, como os decía antes, el método más fiable, el más utilizado, es el de descuento de flujos de caja. Este es el que, digamos, y permitidme la expresión, es el que va a misa. Bueno, lo haces por este método, tranquilo, que va a ser el que seguramente será más aceptado por todo el mundo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, también hay que tener en cuenta que cada caso de valoración va a tener unas características concretas y se desarrolla en una situación específica, por lo que hay que plantearse en realidad en cada momento cuál es el método más adecuado, ¿eh? Entonces ya os digo, por ejemplo, que el evaluador ha de ser capaz de cuando dé su opinión, porque recordad siempre esto, el valor que tú des de una compañía es una opinión. Es una opinión. No es aquello que tú digas, esto vale 3 y ya puede bajar quien sea del cielo, que me pongo encima y esos 3 sí o sí. No, esa es tu opinión, en virtud de una serie de criterios, datos que has obtenido, métodos de cálculo que has empleado, variables que has despreciado por la razón que sea que has de exponer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el evaluador ha de ser capaz de justificar tanto ante su cliente como ante el cliente contrario, ha de ser capaz de justificar tanto la información utilizada, el método empleado, los criterios que ha utilizado y, por supuesto, la valoración que da finalmente, ¿eh? Y esto es básico, sobre todo en un tema que quizá no hayáis caído, pero es que es muy habitual en el que, por ejemplo, yo he visto envuelto en los 3 últimos años, he tenido que acudir 4 veces a un juzgado. ¿Por qué? Pues porque cuando una empresa, por ejemplo, cerraba y había que distribuir, digamos, lo que quedaba, o cuando una empresa quería, digamos, separar secciones de ella, etcétera, etcétera, te viene un accionista y te dice que no, que en virtud de que tú utilizas ese WAP, por ejemplo, o ese tipo de interés para actualizar. Y tú, claro, tú puedes exponer aquí unas teorías fantásticas sobre lo que es el tipo de interés. No, 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 a mí no me explique usted qué es el tipo de interés, eso lo sé yo. Dígame usted por qué emplea 4 y no 18. Claro, ahí tienes que explicar muy claramente por qué 4 y no 18, ¿eh? O sea, hay momentos y momentos. Por eso digo que el evaluador ha de tener las cosas muy claras de por qué lo hace y por qué no lo hace, ¿eh? Eso que os quede muy claro. Sobre todo lo primero, el dato que deis es una opinión. Y ya os cuento un pequeño chascarrillo antes de empezar, que es en la empresa que yo estoy dirigiendo actualmente, que es un diario digital tan de moda hoy, ¿verdad? Se llama Economía Digital. Si entráis en la web ya no veréis mi nombre porque oficialmente ya no estoy, pero es igual que sigue haciéndolo soy yo. ¿Cómo se llama? El dueño, pues hace 2 años, mira, esta edición o la anterior edición coincidió plenamente con que yo tenía que valorar mi empresa. ¿Por qué? Porque este hombre dijo, no, no, es que ¿sabes qué pasa? Es que he tenido una oferta de la competencia, mira, y la oferta no está mal, y oye, yo soy un poco mayor ya y a lo mejor, mira, ¿sabes qué? Me la vendo, que me dejen en paz y me jubilo, tal, vale. Bueno, pues venga, empezaremos. Y yo empecé, es decir, todos los datos que digamos que de ordinario se han de recopilar, yo los tenía, lógicamente, porque, en fin, porque digamos la empresa empezó conmigo, ¿eh? Digamos, el primer error en el balance lo cometí yo, para entendernos, ¿no?
me la conozco todo, teníamos, digamos, información histórica, además teníamos el plan financiero que, cuidado, se iba cumpliendo casi al milímetro y nos faltaba, digamos, lo hicimos a 10 años y nos faltaban, bueno, en este momento faltan 2 para acabar esos 10 y se han seguido cumpliendo, afortunadamente, ¿verdad? Lo cual significa que o la coyuntura ha sido muy buena o éramos muy buenos, una de dos. En cualquier caso, se ha cumplido. Es decir, que tenía datos, digamos, correctos. Bueno, pues yo calculé un valor de la compañía, tal como me pedía, de 3 millones. Yo dije, mira, esto está entre 3 millones y 3.750.000 euros. Ni hablar, quiero 10 millones, me dijo. Digo, niño, 10 millones, tómate algo, porque desde luego ni de broma, a menos que el comprador se vuelva loco. No, no puede ser, ¿qué tal? Bueno, yo le di mi un informe oficial, ojo, cuidado, con todas las de la ley, ¿verdad? Y ponía al final, en opinión de este evaluador, la compañía en cuestión pues tiene un valor en un lapso que va entre 3, tal, vale. Bueno, finalmente la operación no se llevó a cabo, ¿por qué? Pues que el comprador quería pagar 1 millón, con lo cual se acabó. En fin, la opinión que yo daba, digamos, sirve un poco como para iniciar una negociación, pero luego en realidad lo que se paga depende de esa negociación. Ya tú das una idea. Es decir, digamos, él, cuando yo le dije esto, que yo me planteé que ni hablar, que esto no vale más, que ponte como te dé la gana, que esto va así, pues le dije, mira, me lo voy a tomar, me dijo, lo voy a tomar como el mínimo que quiero cobrar. Digo, ¿ves? Eso es una postura bastante inteligente. Mínimo, vale, que te dan más, estupendo. Ahora, 10 ya te digo, es una locura. Una cosa es que tú te quieras mucho a tu niño y pidas por él, pero 10 es una tontería, es que ni lo propongas porque el otro saldrá corriendo directamente, ¿no? Bueno, al final el otro quería pagar 1 millón, pues evidentemente la cosa naufragó como era razonable, como se veía venir, sin mayor. Bueno, en fin, era únicamente un chascarrillo para que veáis un poquito cómo funcionan las cosas. Venga, vamos a empezar un poquito. Vamos allá. Os decía, el juego. Fijaos. Quizás esto lo habéis visto ya en alguna página web, porque esto lo he sacado de una página web que es bastante común. Fijaos, aquí tenéis lo siguiente, tenéis unas bolas de billar, ¿verdad? Que forman una serie consecutiva desde el 1 al 15, son 8 bolas, ¿verdad? Entonces se trata de tomar 3 bolas, de tal manera que la suma de esas 3 bolas de 30. ¿Mm? Son las 18:14, os doy hasta las 18:16, va, minuto o minuto y medio como mucho. Adelante, venga, valientes, a ver quién lo saca. No, Mariana, eso da 35. Ha de dar 30. Bueno, pero... Venga, Matías. Venga, Roger. Agustín, Erika. También os podéis rendir, ¿eh? Piensa, piensa. Y os aviso que hay truco, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, sí, adelante, adelante. Venga, Marcia. Bueno, son 16. Mira, acertó Verónica.
Fijaos, el truco es el siguiente. Equilicua. El truco es el siguiente, fijaos. Aquí el truco es precisamente esta bola. ¿Eh? Es decir, es 13 más 11 son 24, más 6, 30. ¿Qué hay que hacer? Digamos, darle la vuelta a este 9 de la forma que se convierta en 6. No, es que aquí está el tema. A ver, ¿cuál es, digamos, lo que subyace de este juego que vaya una tontería como un castillo? No, 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 no. La cuestión es la siguiente, fijaos, en el momento que vayáis a evaluar, que el evaluador se va a encontrar con información que le va a venir de todas partes, de todas partes. Y el evaluador tiene que utilizar esa documentación, esa información, de manera que le sirva a su propósito evaluador. ¿Eh? De tal manera, yo voy a utilizar una palabra que suena muy mal, pero es la realidad, el evaluador ha de manipular la información que recibe para poder utilizarla de forma correcta, o si no correcta, para lo que él necesita. Evidentemente, 13 más 11 más 9, ni de broma, nos da los 30. Y 15 más 13 más 1, tampoco. 15 más 3 más 3 me paso, el otro no llego. La única forma, pues mire, pues este 9, le doy la vuelta, son 6 y tiro millas y otra cosa. ¿Esto a qué se podía parecer? Pues mira, esto es un poquito como si tú, la empresa te entrega una serie de documentación para que tú vayas analizando y resulta que te entrega una cuenta de explotación que tú ves que no cuadra. Ojo, acabo de decir una cosa que diréis, eso no puede ser. Os explico, yo durante bastantes años trabajé en entidades financieras, la última fue el Commerzbank alemán, y os puedo asegurar que yo he visto auditorías descuadradas. O sea, salvajadas de estas se ven. A ver, también hay que decir que entonces, en aquel momento, el Excel ya estaba en vigor, pero la gente no lo utilizaba demasiado. Entonces, ¿qué pasa? A la hora, digamos, de transcribir números de un Excel a formato Word, por así decirlo, luego pasa a PDF lo que tú quieras, pues quizá la persona que había tecleado se había equivocado. Bueno, sí, pero lo cierto es que si a ti te dan una suma, por ejemplo, dice 3 más 4 más 7, que van a ser 14, y te ponen 3 más 4 más 7, te ponen 13, ¿qué está mal, el 13? ¿O es que el 3 es un 2, el 4 es un 3 o el 7 es un 6? Ojo, que tú te encuentras con ese follón encima. Y claro, consultas que, oh, me equivoqué, usted perdone. Bueno, usted perdone, ¿qué quiere que le diga? Pero yo ya tengo la mosca en la oreja. Así de sencillo. Entonces, la información que te dan, tú has de contrastarla, analizarla, desmenuzarla y ver si puedes utilizarla para lo que tú quieres. Y si no, la manipulas en la forma que te sirva a ti. Ojo, todo esto, obviamente, eso hay que explicarlo luego. En el momento que tú presentas tu, mire usted, en mi opinión, esta empresa vale tanto, por decir algo. Has de sustentarla en algo. Sí, verá usted, me dieron 3 auditorías seguidas que no cuadraban, no cuadraba ni el color del papel. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Entonces me he tenido que rehacer yo toda la información contable. Me he tenido que ir a la empresa, hacer, en fin, lo que sea, ¿no? Barbaridades. Pues esto tiene que quedar. Es decir, la idea de este jueguecillo simplemente esa. Fijaos, con lo que hemos hecho ha sido manipular esta bolita, darle la vuelta y mira por dónde es un 6. Como hubiera acertado Verónica. O sea, el tema va por ahí, ¿de acuerdo? Ese es el motivo del juego, no es otro, no es otro, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Venga, seguimos, atacamos. Amiga, empezamos. ¿Existe un valor verdadero? Lo primero que os he dicho, no. ¿Puede la valoración ser un proceso objetivo? No. ¿Existe el método de cálculo que suponga una buena aproximación? Sí. Proceso objetivo, no. ¿Por qué? Pues porque, primero, el valor que tú des al comprador puede parecerle demasiado bajo y al vendedor puede parecer demasiado alto. ¿En qué sentido decimos objetivo o subjetivo? Pues mire, es subjetivo porque es lo que el evaluador considera adecuado en función de la información que tiene, en función de su know-how, en función de los métodos generalmente utilizados, etcétera, 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 etcétera. Objetivo, ¿qué corresponde? Pues mira, que todo el mundo está de acuerdo con la información que se ha obtenido. Ya os digo que generalmente la gente no estará de acuerdo, que todo el mundo estará de acuerdo con los métodos utilizados, ¿por qué no utilizabas el otro que me da más valor? Etcétera, etcétera. El objetivo es complicado. ¿Verdadero? Vamos a ver, tú el valor lo das a una fecha concreta y con unos datos concretos. Es decir, a fecha de hoy, 9 de abril de 2021, el valor de esta empresa Pepito Pérez S.A.
está en un intervalo que es entre 1 y 1,2. Punto. O bien te puedes aquello poner firme y decir, no, a fecha 9 de 2021 digo yo, me ratifico, confirme, hago lo que haga falta y juro sobre la Biblia, con perdón de la expresión, que esto es 1. ¿Verdadero? Depende. Depende. ¿Y si resulta que los datos que te daban no eran correctos? ¿Y si resulta que tu previsión que has hecho de ventas no se cumple? Yo qué sé, viene una pandemia, por ejemplo, como ahora, que se ha ido todo a hacer puñada. Mira, hoy, por ejemplo, se publica que hay, no sé si os sonará a muchos, hay el nombre de Ferran Adrià, ¿verdad? Que era un cocinero que tuvo una fama tremenda en todo el mundo, etcétera, etcétera. Pues su hermano, un tal Albert Adrià, bueno, Ferran ya se retiró, Albert, digamos, es el que ha seguido un poco el tema del negocio y montó en Barcelona una serie de 5 o 6 restaurantes. Bueno, pues ayer anunció que los cerraba todos. Por el tema del COVID, mira por dónde resulta que en Barcelona, como no sé, lo sabéis, a partir de las 10 es toque de queda, luego en los restaurantes solamente pueden servir desayunos, digamos, y lo que sería el menú de mediodía. Pero a las 6 todo el mundo cerrado, luego no puede servir cenas. Y este hombre tenía su negocio montado para la noche. Y ellos trabajaban todo el día para servir por la noche. Luego a este hombre le han quitado el negocio, punto, directamente. Entonces, todas las proyecciones que él hizo, por ejemplo, bueno, ¿qué te diré yo? Este tema del COVID empezó el año 2020, en marzo, ¿no? Pues si en enero alguien dijo que ese negocio valía, invento, 10 millones de euros y compró, pues le han hecho la padrina. Porque eso a día hoy, 9 de abril, no vale nada. Está cerrado, punto. Y toda la gente despedida, lo que tú quieras. ¿Valor verdadero? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. No lo sé. Existen métodos, naturalmente, son los que hemos visto, más los que veremos y bastantes más que por medio que no nos da tiempo a ver. Que quede claro, ¿de acuerdo? Una cosa, a medida que vayamos, que yo vaya hablando, si tenéis dudas de esto, por favor, ponedlo en el chat, no dudéis lo más mínimo, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Algunas respuestas a lo que hemos dicho antes. Todas las valoraciones están sesgadas, todas. La cuestión es cuánto y en qué dirección. Depende quién lo pide y para qué. Estimaciones precisas no existen. No existen. Existen métodos, bueno, sí, que se van acercando y te dan una idea, ¿no? Y aparte, y es quizá lo más interesante aquí es esta final, ¿no? Aparte de las consideraciones, valorar es un ejercicio de mirar hacia el futuro. Por ello, nunca será muy precisas. Como veréis cuando hagamos el descuento de flujos de caja, hay una parte muy importante de la valoración que se da, que es lo que se llama la perpetuidad. Es decir, tú, por supuesto, se intenta valorar la empresa que se llama en funcionamiento. Vas a hacer una proyección, como veréis, en unos 5 o 6 años. Es igual, por ejemplo, hasta el 2026 en este momento. ¿Pero qué pasa? ¿2026 hay que cerrar la empresa? No, la idea es que siga funcionando. Pero oye, si hoy me es difícil decir lo que ganaré el mes que viene, ¿cómo diantre voy a saber yo el flujo que voy a tener de aquí a 7 o 8 años? Yo qué sé. Entonces se hace una estimación concreta que ya veréis cómo se hace. Entonces la idea va por ahí. Entonces veréis, por ejemplo, que lo que es la valor perpetua, es decir, lo que es, vamos a llamar, y permitidme la expresión que no es, quizá es un poco incorrecta, el valor futurible es una proporción quizá hasta de un 70 o 75% sobre el valor que se da a la compañía. Lo cual, por un lado, significa un enorme acto de fe, pero cuidado, porque oye, aquí a 5 años yo qué sé qué pasa. Yo qué sé qué pasa. Pero la idea va por ahí, ¿de acuerdo? Venga. Base para todos los enfoques de evaluación, cualquiera. Hay que trabajar siempre con documentación correcta. Perdón. Las decisiones de inversión se basan en la percepción de que el mercado es ineficiente, errores a fijar los precios. Por eso hay que empezar a pedir valoraciones y demás. Y aunque el mercado sea eficiente, el modelo de valoración puede ser útil para, por ejemplo, empresas no cotizadas. Por ejemplo, una empresa cotizada que digo, Siderar en Argentina o Endesa aquí en España, yo qué sé, la BBC en Inglaterra, aunque sea pública pero también cotiza, etcétera, etcétera, todo esto, la bolsa de alguna manera te da un cierto valor por las expectativas que se generan, ¿no? Pero alguien que no cotiza,
Por ejemplo, los restaurantes de este señor que cerró ayer, ¿cómo valoras eso? Pues tienes diversos métodos, ¿eh? Entonces, la utilización de métodos de valoración de modelos puede ser útil precisamente para eso, ¿verdad? Para menos obtener una idea de qué puede valer esa compañía. Por eso es mejor siempre dar intervalos de valoración, no un precio concreto, ¿eh? Pues, por ejemplo, yo a mi jefazo, digamos, no le dije, esto vale 3. Mira, esto va entre 3,5 y 3,750. Ni menos ni más, pero no te pases. Quiero 10. Bueno, yo también quiero una. A ver, un momento, por favor. Compartir ficheros. ¿Qué ha pasado? No sé si me oís. Parece que se me ha desconectado. Ay, Dios. Buf. Disculpadme, no sé qué ha pasado, se me ha cortado. ¿Me oís, por favor? Madre mía, qué susto me he llevado. Bueno, vale, veo que se sigue grabando, gracias a Dios, menos mal, menos mal. Bueno, vamos a ver, volvemos a donde estábamos, creo que era la número 5. Quilicua, estábamos aquí. Madre mía, chico, qué susto. Bueno, vale, de acuerdo, esperemos que la cosa siga bien. Bueno, seguimos. Acordaos, una de las cosas que tenéis en el manual, por ejemplo, en la primera lectura, es el tema de valor y precio y demás jaleos, ¿no? Entonces, el valor que se da a la empresa puede ser generalmente de dos tipos, ¿eh? El económico y el financiero. El económico tiene en consideración, como os digo ahí, todas las inversiones. De alguna manera, digamos que lo económico, digamos que valora el activo, ¿eh? Es el negocio, en una palabra, ¿no? Y el valor financiero es lo que le interesa, no se proyecta. ¿No veis nada? Ah, Eric, a lo mejor tienes tú el problema, no lo sé. Roger me dice que lo ve. Ah, de acuerdo. Uf, qué susto. Vale, ya está. Entonces, lo que comentaba, valor financiero de alguna forma sería ese valor para los accionistas. Digamos que coge todo el balance en una palabra, así de sencillo. ¿No? Esto no tiene mayor importancia. Es una diapositiva que hay que poner un poco como explicación, pero nada más. Entonces, cuidado. Los modelos de valoración que vamos a utilizar son los que se basan en rendimientos, estimación de rentas futuras,
En costes analíticos tenemos datos con naturaleza histórica, y los basados en referencias, digamos, utilizamos variables de mercados. Digamos, este sería el método de múltiplos comparables. Así de sencillo. Esto no tiene mayor historia, Cuidado con esto. ¿Qué es el valor? Fijaos que muchas veces confundimos, empleamos indistintamente el valor, el precio y demás. ¿Qué valor le he dado? A ver, está muy claro que el valor es un concepto que es económico, que es subjetivo y que no es único. Hace referencia a las cualidades de las cosas. Es decir, a ver, yo, ¿para qué quiero esto? ¿Me hace falta o no me hace falta? ¿Me va a ser útil o no me va a ser útil? Si, en función de la utilidad que yo le vea a eso, pues tendrá mayor valor para mí. Si es una cosa que, bueno, sí, me viene bien, pero vamos, tampoco es para tirar cohetes. Bueno, pues el valor le daré menos, le daré valor, pero quizá menos. Entonces, el grado el valor está asociado, fíjate, esto que os pongo aquí, está asociado a dos, ¿cómo se llama? A ver, está asociado a dos conceptos muy claros. A ver, un momento que cojo el color. Ahora. Que son el de utilidad y el de coste de obtención. El de utilidad, me será útil, me servirá, sí, no, de acuerdo. Y cuidado, hombre, a ver, si me es útil pero me cuesta un ojo de la cara, pues quizá, pues mire, usted sabe que algo que sea más baratito me haga mejor servicio si lo utilizo mejor, ¿verdad? Pero en principio la idea va por ahí. El concepto de valor, grado de utilidad y coste de su obtención. Simplemente es tan sencillo como eso, no hay más, no hay absolutamente nada más. Venga. El precio, cuidado, esto ya es más definitivo. Es el equivalente monetario de la transacción. Punto. Este acuerdo en una negociación que os digo aquí, esto se inicia precisamente con la valoración que hemos dado nosotros. El intervalo entre tanto y tanto. No, me pongo de pie y esto vale 1 y punto, se acabó. Entonces, es el mercado, mediante oferta y demanda. En este caso es entre el comprador y el vendedor, que suelen ser dos señores más o menos sesudos, más o menos, durillos en la negociación, que dicen, pues mira, sí, mira, acepto pulpo como unidad de compañía y en lugar de pagarte 3 te pago 4. ¡Hala, va! ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo ardo en deseos como sea de obtener esa empresa, de obtener esa sección de esa otra, lo que sea, ¿no? Entonces el precio puede variar en función de eso, pero el inicio de todo es este. Un acuerdo en una negociación. Y el precio es el equivalente monetario de la transacción, que no tiene nada que ver con el valor. Pero fijaos, esto es muy curioso, porque resulta que, por ejemplo, yo utilizo el método de múltiplos comparables, resulta que en realidad, fijaos, yo estoy diciendo que el precio de mi empresa o el valor de mi empresa, fíjate, el valor de mi empresa está relacionado con el precio que alguien pagó por una empresa que se parece a la mía. Como veréis cuando nos metamos con el método en cuestión. Con lo cual, de alguna manera, estamos mezclando valor y precio, cuando teóricamente no hay que confundirlo. Esto, acordaos que hay, en fin, bastantes frases y demás que dicen, es de necio confundir valor y precio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea va por ahí. Una cosa es valor, otra cosa es precio, pero en ocasiones se mezclan, como por ejemplo en el caso de los múltiplos comparables, como os he comentado. O sea, hay que tratar de trabajar con un poquito de rigor y según en qué fase de la valoración estemos, pues habrá que emplear una palabra u otra, en función de lo que estemos, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Lo que os decía, digamos, remachar lo que os he comentado. El pasado lo determina el coste de adquisición, el futuro la utilidad que le demos. Para otra variedad de mercado. Aquí es fácil confundir valor y precio. El precio, sí, no, cuidado. El precio es lo que tú pagas después de que te han dado un valor determinado. Y, por supuesto, en el valor que tú has obtenido, tienes en cuenta los rendimientos futuros. Por supuesto, a ver, depende del método que has utilizado. Si tú has utilizado, por ejemplo, método de descuento de flujos de caja, obviamente, como veremos cuando lo ejecutéis, pues, naturalmente, se tienen en cuenta los rendimientos previstos futuros. Por supuesto. Y si tú, por ejemplo, dices, por ejemplo, en el caso de la empresa mía, si el jefe de mi, en lugar de ponerse farruco con los 10 millones, hubiese dicho, bueno, mira, pues con 6 me conformo, no estaría mal. Obviamente, yo en el precio que le di de 3,5 a 3,750 estaban contemplados los beneficios previstos futuros.
Estaban totalmente contemplados. Dice, sí, mira, pero ¿sabes qué? Pues en las moscas yo quiero más, por decir algo, ¿no? Pero evidentemente están, ¿eh? Depende, cuidado, depende el tipo de valoración que hayas hecho. Si, por ejemplo, vamos por lo que serían múltiplos comparables, imaginaos, por ejemplo, uno de los múltiplos habituales suele ser el EBITDA. Mira, recientemente ha habido una, participé en una pequeña conferencia que hicimos con el Colegio de Economistas de Murcia y les comenté este caso. Mira, recientemente ha habido una fusión muy importante en España entre lo que sea la CaixaBank y Bankia. CaixaBank, digamos, es el banco, ya el banco era el más grande, quizá uno de los más grandes de España, y Bankia era, a ver, estos dos bancos proceden de las antiguas cajas de ahorro, con un proceso tremendo que hubo de integración bancaria en España. Las cajas dejaron de ser cajas, solamente quedan dos cajas de ahorro como tal en este momento, y el resto pasará a ser bancos, ¿eh? Se hicieron fundaciones, a lo cual se traspasaron los activos, etcétera, 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 etcétera. Se conformaron bancos. CaixaBank era, digamos, el banco que procedía de la Caixa, que se llamaba la Caja de Pensiones para la Agencia de Ahorros en su momento, de Cataluña, ¿verdad? Y luego Bankia es un conglomerado de cajas alrededor de la segunda caja de España, que era la Caja Madrid, que se llama Caja de Ahorros y Montepiedad de Madrid, ¿verdad? Entonces, esta caja absorbió a otras muchas del resto de España y finalmente se compuso Bankia. Bankia es digamos, un banco que finalmente fue a pique, fue, digamos, rescatado por el Estado. Es uno de los problemas que tenemos aquí en España, 20.000 millones de euros tirados directamente de fondos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Pues que finalmente digamos, se han fusionado. En realidad no es una fusión. En realidad es una fusión por absorción. En una palabra, la Caixa ha comprado a Bankia. Punto. O sea, CaixaBank ha comprado de tal manera que ahora ya es CaixaBank. Bankia queda para los antiguos que se acuerden. Y se acabó, ¿no? Bueno, pues resulta que posteriormente a esto se habló de la posible fusión del BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con el Banco de Sabadell. Y una de las informaciones que salían en prensa fue, hombre, pues, ¿cuánto pagará el BBV para el Banco Sabadell? Se dijo, hombre, a ver, la Caixa ha pagado 13 veces el EBITDA de Bankia. Fíjate, es decir, yo pretendían, o el mercado elucubraba o especulaba con que si la Caixa había pagado 13 veces el EBITDA de Bankia, pues por ahí tienes un poco la pista, sabiendo cuál es el EBITDA del Banco de Sabadell, cuánto debería, o quizá haga, o quizá pague, o piense, o cavile, o tenga previsto pagar BBVA por el Banco de Sabadell. Digamos, intentando comparar. Fíjate lo que os decía, en una palabra, o sea, me van a pagar a mí lo que el mercado dice que costó otro, que se parece a mí. Cuando el tamaño del Banco de Sabadell no tiene nada que ver ni con el de Caixa, ni con el de Bankia, ni con el de BBVA. Pero la idea iba por ahí, para que veáis un poquito cómo se mueven estas cosas. El tema va por ahí, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. O sea, ¿qué es la valoración? Cuidado, es un proceso mediante el que se determina el grado de utilidad que reporta un bien a sus propietarios. Y cuidado con esto, es una opinión. Esto, ahora voy a decir una barbaridad. Si hay alguno que trabaja en banca entre vosotros, seguramente estará de acuerdo conmigo. Acordaos, eso he comentado, yo trabajé en banca muchos años, exactamente 35, ¿no? Entonces, recuerdo que uno de los chascarrillos que se empleaban era decir que un banco es un señor que te deja un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve, ¿verdad? Entonces, a ver, fijaos que el banco en realidad, bueno, evidentemente te presta dinero, te hace tus depósitos, en fin, lo que tú quieras, correcto. Pero fijaos que siempre la documentación que emplea la actividad financiera está redactada y emitida de tal manera, primero, que la operación en sí no genere discrepancias. Pero si se genera una discrepancia, ¿quién gana? Es el banco. De hecho, por ejemplo, si tú haces una solicitud de préstamo, haces una solicitud, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, llevas al banco una serie de documentos, digamos, de pago para que te anticipen el dinero, te lo descuenten, que se llama. El banco siempre te entrega su formulario, o sea, un documento escrito por el banco. Sí, ponga usted aquí las letras que me va a descontar y fírmeme aquí. ¿Por qué? Porque en el dorso, en la parte de atrás, están, digamos, las cláusulas del convenio de descuento. Y si tú lees esas cláusulas, tú no entregas tus letras ni de broma.
Es un poco como si tú lees un prospecto de un medicamento, lo primero que se te ocurre es llamar a una ambulancia, ¿verdad? Porque efectos secundarios, Dios bendito, menos arrancarte el brazo, te puede pasar lo que sea, con una simple aspirina, ¿no? Bueno, pues en el tema del banco exactamente igual. Y aquí, de alguna manera, más de una vez me he tenido yo que oír y decir, claro, es que tú todo de mojas, tú me dices a mí que esto va entre tanto y tanto, pero chico, yo quiero saber realmente cuánto vale. Es que te lo estoy diciendo. En función de la información que yo tengo, en mi opinión, y por esto que te he explicado, esta empresa vale tanto. Ahora, tú eres un vendedor, puedes sacar el doble, o si eres malo, igual te pagan la cuarta parte si es que la vendes. Pero tal como estamos, en estas condiciones, en este entorno, en esta fecha, con la documentación que tengo, en las previsiones que hemos hecho, por la información que me has dado, que yo he analizado, esto vale tanto, pero es mi opinión. A mí no me puedes llevar tú a juicio, decir, oiga, es que usted me dijo que esto valía 4, me han pagado 1. Oye, pues primero no haber vendido. Es una opinión, ¿de acuerdo? Es un poquito como en una auditoría, cuidado, aquí la auditoría es un poco diferente, pero la idea va por ahí. Fijaos que la auditoría en realidad, ¿qué dice el auditor? En nuestra opinión y en función de la documentación aportada y de las normas de contabilidad generalmente aplicadas, bla, 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 las cuentas de esta compañía presentan la imagen fiel del negocio. En nuestra opinión. Y en función de la normativa, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿eh? Entonces, es una opinión, repito, y claro, obviamente puede ser utilizada para determinar el precio de la negociación. Vale, de acuerdo. Pero decir que el evaluador diga esto vale 5 no significa en ningún modo ni que te vaya a pagar 5, ni que si tú vas a un juez, el juez diga, no, usted dijo 5, le ha pagado solo 4, usted evaluador ponga 1. No, evidentemente no. O sea, eso, insisto, es una opinión. En el juzgado, como os he dicho antes, lo que puede pasar es que si tú dices, mire, si es que he utilizado este tipo de interés de tal, digo, no, ¿y por qué utiliza usted el 4 en lugar del 18? Y tú explicas, como os comentaba yo antes, no, es que la teoría, no, aquí teoría es nada, oiga. ¿Por qué ha aplicado el 4 en lugar del 18? A mí explíquemelo. Cuando el tipo de interés, no sé, de este país en efecto es el 7, por decir algo, ¿no? Pues tú has de explicarle por qué utilizas el 4 y no el 18, estando el tipo en el 7. Ese, digamos, es la tax de force, el problema serio, comillas, que tiene el evaluador cuando da su opinión. Justificarla, defenderla ante quien sea. Y ya está. Así de sencillo. Porque pensando una cosa, al contrario también hace lo mismo. Pide otra valoración. Ojo. Y ya digo que generalmente, con la misma información, en el mismo momento y métodos similares, las valoraciones suelen ser bastante enfiladas. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando dije aquí entre 3,5 y 3,750, el jefe hubiese pedido a otro, por ejemplo, a lo mejor le dice, mira, sí, entre 3,400 y 3,800, o entre 3,200 y 3,600, por ejemplo. O sea, la cosa iría bastante encaminada. Las cosas, eso que lo tengáis claro. O sea, no es aquello que haciendo lo mismo uno le dé 1 y otro le dé 18. No, ni mucho menos. Pero claro, todo depende, ¿quieres comprar o quieres vender? Tal cual. Eso por supuesto. Eso por supuesto, no hay que decir. O bueno, cuidado, o pedir otra opinión. A ver qué pasa. Eso no es ningún problema, pedir otra opinión. Ojo, cuidado, las opiniones valen dinero, porque obviamente una valoración de estas cuesta dinero. O sea, no cuesta 2.000 euros, eso yo aseguro, es bastante más carillo. Pero bueno, y también es tanto más caro en función de la negociación que el evaluador emprenda. Porque hay gente que dice, no, mire usted, el importe que yo le cobraré será en función de la valoración, pues el 1% del valor, o el 5%, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y claro, cuanto más alto pongo el valor, más cobro. ¿Me explico? La cosa puede ir por ahí, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. ¿Hay discrepancia considerable? Pues sí, por supuesto. Lo mejor, primero, espérate, primero para todo, y segundo, repasa el por qué esa valoración discrepa tanto. Es que a lo mejor el valor intrínseco no es el correcto, quién sabe, que hay contabilizaciones, yo qué sé, pueden pasar miles de cosas, pero analizar el por qué y luego tomar decisiones, punto, no hay más, tan sencillo como eso, ¿vale? Venga. ¿Por qué se cobra? Vale, aquí viene una serie de diapositivas que lo tenéis todo, digamos, en la lectura, no tiene mayor. Si lo repasamos rápido. Sobre todo la básica, ¿cuál es? Tipo estratégico, fiscal, financiero o personal. Punto. Así de sencillo. La idea es que si tú adquieres una empresa o alguien que la adquiere, es que se produzcan sinergias positivas. Positivas. ¿De acuerdo?
A veces obtienes un beneficio con sinergias negativas, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Las sinergias operativas se consiguen de dos formas: o inventas ingresos o reduces costes. Así de sencillo. Esto es perogrullo, no tiene mayor historia, ¿eh? Adquisiciones verticales son formadas por compañías que se expanden para aproximarse con el producto al consumidor final, ¿eh? Que se trata de reducir costes de todo tipo, ¿eh? Razones: economías en tecnología. La empresa que yo compro por su tecnología más barata que la mía, elimino la mía y utilizo la suya. Fuera costes contractuales. Elimino costes de nóminas. Por ejemplo, que se produce, imagino, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, el más gráfico de una entidad financiera, ¿de dónde salta la gente? De servicios centrales. En caso de una compañía que compra otra, ¿de dónde salta gente? Pues de los servicios centrales. O sea, no hace falta dos directores financieros, no hace falta dos gerentes, no hace falta dos jefes de compras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la gente tiene que adaptarse y demás jaleos, ¿no? Entonces, es bastante importante esto, porque muchas veces en una operación de estas, eh, a ver, una cosa es lo que se llama el meollo, que nos gusta a todos, hacer calculitos, venga, y hago mi proyección, etcétera, etcétera. Pero el verdadero trabajo, el duro, es la recogida de información y ver realmente de qué empresa se trata. A ver, en el caso mío del periódico mío lo tenía fácil, como os dije, casi lo empecé todo yo, ¿no? Bueno, yo con el jefe, ¿no? Hacemos los dos, digamos, hasta la primera mota de polvo que hubo en la primera mesa, eso está claro, ¿no? Pero cuando tú buenas, no sé, imaginaos, no sé, cualquiera dice: mire, usted va a valorarme Endesa, a la empresa de electricidad. Un día, Dios bendito, ¿a dónde voy? ¿Eh? Pues voy a la sede central y que me empiezan a informarme de todo y ya está. Entonces ves cómo está el tema de personal, cómo está el tema fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú con esa información te haces una idea, como estoy diciendo, de la compañía y empiezas, ¿eh? Y no hay más. Es así de sencillo, no tiene más, ¿eh? Esto dicho así es muy sencillo, pero la realidad es bastante complicado, también os lo aviso, ¿eh? Hay ocasiones en no es que se vendan, sino que se escinden, vendo una parte concreta. Así de sencillo. Lo que suele decir: si compro una empresa, la troceo y luego la vendo, por ejemplo. Cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues creación de valores, sinergia negativa, realineamiento estratégico, facilidad de acceso al mercado de capitales, en fin. Esto puede haber miles de motivos. Esto no tiene mayor historia. Motivo para vender: esto es bastante habitual. El propietario, por ejemplo, un señor, no sé, una señora, según una familia, digamos, que tiene hijos, y los hijos dicen que no quieren saber absolutamente nada del negocio. No, déjame en paz. Yo soy poeta, yo soy, no sé, soy arqueólogo, a mí olvídame, que yo no quiero fabricar lavadoras, por decir algo, ¿no? Bueno, me jubilo, el heredero no quiere seguir, bueno, pues vamos a venderla y que sí, obtengo un dinero y asunto terminado, ¿no? Cuestiones de competencia, cuestiones legales, cuestiones estratégicas, ¿eh? En el caso de venta, quieren comprarme a los empleados. Mira, se lo vendo a los empleados a ver qué pasa. Me expropian, me privatizan. En el caso de una empresa, digamos, que tiene alguna influencia pública, he de salir a la bolsa. Tengo que hacer una valoración clarísima, porque en bolsa tengo que dar una serie de informaciones que actualmente no daba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas funcionan, ¿eh? Entonces, fijaos, previo a la valoración, es decir, previo a ponerme en mi hoja de cálculo, empezar a meter datos, que si ventas, previo a todo esto, primero, ¿qué estoy comprando, vendiendo? Fijaos, aquí os pongo una buta, si queréis, en un buque, no hay que fijarse en el casco, que vienen motores, sentinela, los camarotes, ¿vale? Bien. Información financiera sobre el pasado, aunque yo haga luego proyecciones de futuro, he de salir de algún sitio. Previsiones y contingencias: cuidado con esto, que esto es tremendo, tremendo lo que puede salir por aquí. Contingencias fiscales, laborales, medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fiscales. Ver, por ejemplo, los balances, si el activo fiscal que tienes, el activo, es decir, por bonificación, digamos, pérdidas de ejercicios anteriores que se van a compensar con beneficios futuros, pero esos beneficios fiscales, si realmente son correctos o no, porque a lo mejor la empresa tiene abiertas todas las contingencias fiscales, luego viene Hacienda, resulta que aquello que tú has contabilizado te dice que de sonar a monada, que tienes que rectificarlo todo, con lo cual tu activo ya se va a hacer puñetas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con esto es
mucho más serio. Por eso os decía, el famoso juego del principio viene por aquí. Te dan una información en un momento. Y, por ejemplo, es una pequeña buta. Por ejemplo, te dan un balance y tú dices, activo, existen deudores, una cantidad. Lo primero que hay que hacer con esa partida es ver qué porcentaje es del activo total. ¿Por qué? Mira, fijaos, por ejemplo, esto es una empresa a la que, en esta del periódico no, pero en una anterior que estuve, que era una empresa de formación, resulta que la familia del dueño estaban todos metidos allí. Metidos en el sentido de que, por ejemplo, la declaración de renta personal de la familia la pagaba la empresa. La dueña, que tenía el 51% de las acciones, el resto era de los hijos y demás, pues cualquier cosa que tenía, la empresa. O sea, resumiendo, en esa empresa concretamente, la partida de deudores varios era algo así como el 20% del activo, lo cual es una auténtica salvajada. Y yo tenía auténticos problemas y sudores fríos cada vez que tenía que ir al banco a renovar alguna póliza de crédito. Es que esto sale bajado. Sí, sí, claro, porque en realidad, ¿qué pasa ahí? Eso significa que la propiedad está sacando dinero de la empresa, punto, así de fácil. Luego, si no documentalo como si le das un préstamo, lo que tú quieras, pero en la realidad que esta gente está sacando dinero de la empresa, porque lo suyo personal lo está pagando la empresa en cuestión. O sea, Pepito Pérez S.A., está José Pérez, que es el dueño, está Manolo Pérez, está Alicia Pérez, está quien sea, ¿no? Pues por lo tanto, los gastos de Manuel y de Alicia los paga la compañía. No, perdone. Los tienen que pagar ellos. Si lo paga la compañía, vale, de acuerdo que lo pague, pero que sepa que ese balance está viciado. Luego tú, evaluador, has de ver qué diantre es eso. Porque seguramente ese balance tienes que modificarlo totalmente. Porque seguramente los beneficios que has obtenido están mal. Y todo lo que tú tienes en tus cuentas de explotación, eso está totalmente, en fin, de aquella manera. ¿Por qué? Porque se te han llevado tesorería. Porque eso va contra la tesorería, querido. O sea que, ojo, cuidado, atención, que eso tiene... Por eso os decía el tema del famoso 6 que se ha dado vuelta, ¿no? Es información, ahí quizá veis un poquito el porqué. ¿Qué diantre me están diciendo en esta información que me entregan? Ese es el tema, ¿de acuerdo? Cosa importante, existencia de marcas y patentes. Una empresa extranjera puede estar muy interesada en entrar en el mercado de una compañía, adquirir para explotar la marca. Así de sencillo, no hay más. Esto puede ser, es una razón que es bastante común. A mí me tocó hace unos 6 años intervenir en una compañía de este tipo, que lo que interesaba es una empresa alemana que le interesaba muchísimo, una empresa española que era de detergentes de limpieza, y quería comprarla precisamente porque la marca en España es que era imbatible, no había forma humana, no había forma humana de batirla, pues, la compro tú, porque eso con mi marca no hago nada, y esta gente vende como locos. Les interesaba esto. Entonces, a ver, estos son, digamos, un poquito la tarea previa. Revisión de la contabilidad, viabilidad de la empresa, haces un diagnóstico con un financiero, etcétera, etcétera, ¿no? E importante esto, que estén auditados. Hasta tal punto es importante esto. Tú imagínate que vas a una empresa, vamos a decir, sobre todo, esto suele pasar en las empresas familiares, ¿no? A ver, balances, documentación, si vamos a ver cuánto vale esto, venga, balances, no. Y te dan una hoja con anotaciones. Oye, bueno, si esto el balance, ¿cuándo lo hace esto? No, esto lo he hecho esta mañana, muy bien, de acuerdo. Oye, pues dame el balance A, el balance B, porque evidentemente aquí aparece cosa oculta. No, es que el balance solamente es este. O sea, no hay más. Entonces, sugerencia, sal de ahí corriendo, renuncia al trabajo. Renuncia, porque todos los datos que te han dado son falsos, directamente. Por eso es interesante que estén auditados, o bien, como hacía yo en mis tiempos heroicos, digamos, bancarios, sobre todo aquí en España era muy habitual que muchas empresas pequeñas no te diesen nunca jamás ni impuestos de sociedades, nada, pero te daban 2 folios, en el cual apuntaban ahí activo, pasivo, lo que sea, ¿no? Más o menos detallado y ya está. Decía, dame el balance. No, el que tengo es ese, vale, fírmalo. ¿Cómo que firme? Sí, fírmalo. ¿Que no es correcto? Pues fírmamelo y ya está. Claro, si firmas, estás diciendo que aquellos son los datos válidos. Y si has metido una trampa ahí, estás reconociendo falsedad documento mercantil, porque yo, en base a ese balance, si me lo creo, te voy a dar facilidades crediticias. Y si no me pagas el crédito,
me van a decir a mí que en virtud de que lo daba, y ahí tienes el follón. Y yo ahí te puedo, digamos, te tengo de alguna forma, perdón por la expresión, cogido, entre comillas, ¿no? Tiene una palabra, la documentación que recibes ha de ser lo más aséptica posible, en el sentido de lo menos manipulada posible. Repito, un balance que lo dé así en blanco, sin firmar, y que no hay otro, ni te da el balance, mira, el correcto es este otro, mira, lo tengo en este cajón, tiene eso correcto. No, no. Si no es más que ese, recomendación, vete de ahí, no hagas la valoración. Pues lo que te dan es mentira, literalmente. Vale. Tema importante aquí, la contabilidad no recoge factores externos. Por ejemplo, la capacidad, el capital intelectual, como os pongo aquí abajo, el capital intelectual de la compañía, que muchas veces se cobra alguna empresa precisamente por el personal que tiene. Cuidado con esto, ¿eh? Venga. Cuidado con eso, el fair value, valor razonable del mercado. Hay que reelaborar la información y cuidado con esta tontería que pongo aquí, tesorería, cuidado con esto, que aquí suele haber bastante truco escondido. Activos no productivos, ojo, cuidado, atención. Ojo, cuidado, atención. Por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar lavadoras, tiene 3 naves, utiliza 2, la otra está ahí, como se dice en la jerga, los pájaros, es decir, ahí está vacía, no entra nadie, a ver qué... Bueno, pero tú la tienes en tu activo, valorada en algo, pero esa nave no produce nada, pero esa nave tú no fabricas ni haces absolutamente nada, es un muerto que tienes ahí. Si es que esto vale, si te lo compran. Pero he visto cómo están los polígonos industriales con hoy en día, que la mitad están vacíos, ¿quién te va a comprar eso, hijo? Pero tú lo tienes en tu balance, ¿eh? Ojo, en tu activo, ¿eh? Y lo que yo estoy valorando es el negocio. Y el negocio incluye los activos. Cuidado con esto, ¿eh? O sea, hay que hacer unas depuraciones increíbles muchas veces, ¿eh? Previo, también ver la cadena de distribución de sus productos, la asistencia de participaciones de la autocartera que tienen, los contratos con principales clientes, con los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga. Vale. Elección del método. Bueno, en función del grado de información disponible, del conocimiento del sector, en función de todas estas historias, se decide un método y sobre todo no confiar en un único. Es decir, a ver, básicamente nos iremos, repito, al descuento de flujos de caja, pero se suele generalmente aplicar también, bueno, vamos a ver, voy a coger empresas comparables y hacer una por múltiplos a ver qué me saldría. A ver qué sucede. Mira, ¿sabes qué? Aquí es relativamente fácil, voy a utilizar un poco el método del Goodwill. A ver qué me sale. ¿Por dónde iríamos, no? Utilizas varios, pero la realidad es que en realidad ya os digo, suelen utilizarse 2. El básico es el descuento y luego múltiplos para, digamos, completar un poquito y confirmar en todo caso, sin más, ¿de acuerdo? ¿Qué me puede echar abajo una operación? Pues fijaos, todas estas cosas. Así de sencillo, sin más. Cuidado con esto, que parece que la idea sea al revés, porque ¿qué obligaciones tiene el vendedor? Pues entregar a la compañía tal como dice la documentación. Si has de entregarla con las, con las patentes registradas, si has de entregarla con, ¿qué te diré yo? Con las autorizaciones sanitarias en orden, si has de entregarla, etcétera, etcétera, que esto sea real. Aquí en realidad quizá hubiese sido más interesante poner el comprador frente a sus obligaciones. Es decir, cuidado, si yo fijo que el precio va a ser el que sea, ¿cómo diantre me va a pagar a mí este señor? ¿Me va a dar acciones de su empresa y yo las aceptaré o no? ¿Me va a pagar en efectivo? ¿Me va a pagar facilitándome financiación a la que yo no puedo hacer? Yo qué sé, miles de maneras, ¿no? Pues a ver quién cumple, ¿no? ¿De acuerdo? Y una muy interesante es esta de aquí. Confiar ciegamente en la contraparte. O sea, no te has de fiar ni de ti mismo. Ni de ti mismo. O sea, todo lo que es aquí que aplica un poquito la norma legal. O sea, todo lo que no está en el sumario no existe en el mundo, se dice en los juicios, ¿no? Todo lo que no está en el sumario no existe. No sirve para nada. Pues aquí, todo lo que no está en los papeles no existe. Es que yo pensé, no. En el papel que dice que yo le voy a evaluar a usted esta compañía en función de la documentación que usted me entrega, un análisis, bla, 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 bla,
y le facilitaré un valor concreto en tal fecha y a tal fecha y nada más. Y el vendedor que me dice que me va a entregar esto así, 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 así. ¿Cómo compruebo yo que esto es real? ¿Qué documentación me tiene que entregar para comprobar que esto es así? Pues mira, por ejemplo, en el caso de licencia sanitaria, pues la licencia, aquí la tiene usted. Otorgada a tal fecha, válida hasta tanto. Vale. No, es que esto todavía está en trámite. No, 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 no. De trámite nada. Yo quiero la licencia. Porque si luego esa licencia es denegada, ¿para qué diantres sirve la empresa si no puedes trabajar con ella, por ejemplo? ¿No? O sea, son cosas que dices, es que eso es de cajón. Sí, pues muchas veces los negocios decaen por cosas como esta. Así de sencilla, sin más. Venga. ¿Qué método? Pues lo que os he comentado. En realidad, el básico es el descuento de flujos de tesorería. Es el más adecuado. Y a partir de aquí, pon los que quieras alrededor. Sin más, ¿eh? Cuando esto no es posible, no tenemos información, los flujos son negativos, la incertidumbre es muy grande, como en estos momentos, por ejemplo, os diré, por ejemplo, que en este momento, pese a que se ven continuamente así, fulano compra eso, fulano compra otro, en este momento el negocio, digamos, el volumen de operaciones de M&A, Merger Acquisitions, está aproximadamente en el 10% de prepandemia. 10%. Lo cual significa que hay mucha gente mano sobre mano. Y muchas empresas, por supuesto, que han dejado gente en la calle, porque si no hay trabajo, no hay ingreso, pues salieron muy buenas, tal como suena. Y que hay tortas, digamos, por coger contratos de valoración. En fin, eso, bueno, en este gremio pasa lo mismo que en los demás. No es, digamos, no es especial, ni mucho menos. Bueno, fijaos, métodos hay 3 tipos básicos. Uno que se basa en el pasado, otro que se basa en el futuro y otro que va a mercado. ¿Cuál es el del pasado? Se llama el cost approach, que se basa en la información contable contenida en el balance, sin más. El del futuro es el income approach, que toma la empresa como ente independiente cuya finalidad es obtener flujos de renta. Resumiendo, considera potencial económico en la empresa y su riesgo. Descuento de flujos de caja. Y el de mercado, por comparación con otras empresas transmitidas, cotizadas, parecidas. Aquí nos referimos al mercado. El precio de las últimas transacciones. Lo que os he comentado antes, ¿acordáis? CaixaBank con Bankia, que era 13 veces el EBITDA. ¿Qué día entre pagar el BBVA por el Banco de Sabadell? 13 veces el EBITDA, 8 o 6. Eso sería temas de mercado. Es un poquito un esquema, simplemente que resume prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces, vamos a entrar ya un poco en catalán decimos el moll de l'os. Esto seguramente Roger sabe lo que digo, ¿no? En fin, vamos a entrar ya un poco en materia seria. Esto que veis aquí es la expresión, no es más que el VAN habitual, el valor actualizado neto, es la actualización de los flujos de caja. Digamos la expresión que vamos a utilizar cuando calculemos la valoración de la empresa a través del descuento de flujos de caja, donde CF, digamos, el cash flow es el flujo del periodo 1, el flujo del periodo 2, el flujo del periodo N, que vete a saber cuál es. Y el AR no es más que el discount rate, en nuestro caso va a ser el WACC. Y al revés. Bien. Este proceso utiliza el cálculo del cash flow para cada uno de los años de proyección y utiliza toda la información disponible, toda. Cuando ya no tienes más información, ni es que no tienes manera más que todo lo ponga a partir de será un invento, entramos en un escenario, digamos, a largo plazo. Entonces aquí se incorpora una tasa de crecimiento constante llamada G, que ya veremos en qué consiste esto, y de tal manera que este apartado de aquí se asimila bastante a este apartado de aquí. Esto de aquí es para calcular lo que se llama la perpetuidad, lo que os decía antes, el valor residual. Como os digo, por ejemplo, hacemos unas proyecciones de resultados y demás, previstos, flujos de acaba previstos, de 5 o 6, los que sean. A partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos proyectando? Yo qué sé. Entonces, lo que se hace es, para todo el resto que nos viene, se utiliza esta expresión. Esto es una expresión, digamos, que tiene una demostración matemática, obviamente no lo vamos a meter aquí en matemáticas ni mucho menos, pero que sepáis que se utiliza, está en una palabra, el flujo de caja, se le aplica digamos, se le multiplica, por así decirlo, por esta especie de una tasa de crecimiento, esta llamamos G, constante, ya veréis de dónde sale esto. Entonces,
se le divide, ¿por qué? Porque pensamos que va a haber un crecimiento y el denominador es, digamos, la diferencia entre ese valor de descuento que tenemos aquí y esa tasa de crecimiento constante. Este valor que nos da es lo que nosotros decimos el valor de la perpetuidad, es decir, los rendimientos o flujos que vamos a tener desde ese último que obtuvimos, digamos, con una cierta lógica, hasta el final de los días, para entendernos. Para entender, fijaos, es un poco absurdo, pero bueno, la idea va por ahí. Ese es el descuento de flujos de caja, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, un tema interesante. ¿Qué riesgos de mercado tenemos en la valoración? Es un aspecto muy importante que no se suele tener en cuenta generalmente en muchas proyecciones, en la intervención de la macroeconomía. La macroeconomía. El tipo de interés siempre tiene varios componentes. Lo que se llama el interés libre de riesgo, veremos qué es, la inflación, la liquidez y luego una prima de riesgo concreta. Entonces, el interés libre de riesgo, esto es una entelequia, es un concepto teórico. Dice que en la economía hay una alternativa que no tiene riesgo para el inversionista. Dices, aquí tiene riesgo todo. Es que el Estado no quiebra. Vale, de acuerdo, si tú lo dices, pues bien, de acuerdo. Que lo hablan los argentinos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se materializa el interés libre de riesgo? Pues suele tomarse el tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años, generalmente. Es el interés libre de riesgo que se llama. Luego veréis que hay una diapositiva en la cual os he puesto varios tipos de interés al bono a 10 años de varios países. Los he obtenido esta mañana a las 12, o sea que están todavía calentitos del horno. La inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel de precio sube, con cada unidad de moneda adquieres menos bienes y servicios, porque el precio de estos ha subido. ¿Qué es la prima de riesgo? Es la rentabilidad extra que se obtiene por invertir en cualquier otro activo que no sea libre de riesgo. Esto es la prima de riesgo, sin más. Estos son conceptos que en principio yo creo que los deberíais conocerlos ya, digamos, de otros módulos, otros estudios que habéis hecho generalmente. Entonces, ¿qué nos provoca una prima de riesgo u otra? Esta es vital. Por ejemplo, hace un par de años o 3 en Ecuador tuvisteis unos problemas serios de amotinamientos y demás, que esto hizo que la prima subiese a base de bien, ¿no? Luego la volatilidad impositiva. ¿Qué es esto? Pues mira, esto suele suceder a veces que hay países en los cuales ni siquiera el ministro de Hacienda entiende su sistema impositivo. ¿Por qué? Porque están cambiando cada 2 por 3 la normativa, ahora subo una tasa, ahora la bajo, un tributo, ahora lo bajo, ahora cambio la forma de calcular esos tributos, ahora implanto de nuevos, ahora aquí. Y eso es continuo. Entonces no hay forma o manera de aclararse, que oiga, esto no puede ser, ¿no? Luego está el tema de compra a corto o largo plazo, es decir, si yo mi intención es comprar esta empresa para de aquí a 3 meses venderla porque tengo un comprador seguro, pues tiene un cierto nivel. Y si la compro pues, para tenerla, seguirla trabajando con ella, a lo mejor de aquí a unos años coge la vendo, eso ya sería otra guerra, pues entonces digamos, la prima de riesgo que yo esté dispuesto a pagar será diferente, ¿no? Esto es el tema de la prima de riesgo. Entonces, fijaos, lo que os decía antes, esto está sacado esta mañana a las 12 del mediodía. En Ecuador el tipo de interés de bono a 10 años está en el 10,75 en este momento. En general, hay diversos tipos de bonos emitidos, ¿no? Pero digamos la media está en el 10,75. En Perú, los bonos en dólares a 10 años, al día 7, la última cotización, estaba al 2,62. En Colombia está a 5,97. En México a 6,62. En Argentina no dan a 10, no dan máximo a 7. Y esta mañana estaba a 47 y pico por ciento. ¿Sabéis el problema que tiene Argentina tan enorme, verdad? Bueno. Chile está al 3,49, Costa Rica, el tipo de interés medio de la deuda soberana de Costa Rica está al 7,5. En España hemos subido bastante, estamos a 0,16 hace 6 meses, estamos en el doble, 0,35, ojo, cuidado, porque ya sabéis el problema que tiene España, ¿no? Entre otros de la Unión, pero España es el país que quizá está soportando peor todo ese tema de esta crisis. Entonces, El Salvador, la media ponderada de la deuda viva que tiene, el 7,319, por ejemplo. Para que veáis, por ejemplo, que el famoso WACC, por ejemplo, o famosa G que decíamos, pues depende del país que sea, pues bueno, sabe por dónde lo vamos. Ese es el tema.
Es decir, me dices, ¿y cómo diantre obtienes todos estos datos? Pues mira, pues a base de entrar en base de datos de diversos tipos. Cuando hagamos la videoconferencia del descuento de flujo de caja, veréis que es una vídeo que durará un poquito más que esta, ya os aviso, porque ahí os explico muy bien dónde hay que ir a buscar los datos, etcétera, etcétera, ¿eh? A ver, en los ejercicios que yo os ponga los datos ya los doy, evidentemente. No te digo, oye, ahora vete a buscar al Banco Central de la Reserva Federal, que te dé el tipo de... Nada, eso no es. Ya os digo que los datos os los daré yo, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Me refiero que en una evaluación real, pues tú tienes que buscarte la vida. ¿Y cómo? Pues mira, pues voy a la base de datos del Banco Central del país, voy a Hacienda del país en cuestión, si no, pues me voy a una bolsa extranjera a ver dónde rayos cotiza esto, yo qué sé. Tienes que buscar la vida como sea. Eso es problema. A ver, esto parece una locura lo que digo, pero en realidad es así. ¿Qué sucede? El que ya se dedica a esto sabe que existen una serie de bases de datos establecidas a las que todo el mundo acude, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no, la cuestión es esta. Dependiendo de la valoración que estés haciendo, si estás valorando, por ejemplo, una empresa de estas de la última tecnología, pues a lo mejor, oye, pues es que no hay datos, pues tienes que acudir a otro tipo de escalas, por ejemplo. A ver, ¿cómo consigo yo saber los clics que se da, por ejemplo, a un anuncio que yo publico en el periódico tal? Porque muchas veces estas empresas de tecnología se valoran en función de las veces que la gente lee esa página, por ejemplo. No es lo mismo que si es que ha tenido tanto beneficio, no, pero el beneficio a mí, porque esos diarios digitales, por ejemplo, pues muchas veces no funcionan así, sino que hay que ver la publicidad que insertan, cuántas veces la gente los mira. ¿Mm? Cada vez que tú, imagínate un periódico que era El Comercio, por ejemplo, de Chile, pues coges y te aparece una página que, no sé, pues te hace una propaganda que te diga, pues mira, si el desierto de Atacama resulta que no sé qué, oye, quiero verlo, ¡bum! Clicas ahí, ese clic cuenta para la publicidad que el comercio cobrará. ¿Eh? Cada vez que tú clicas ahí es esto. O sea, pues muchas veces te dicen, no, usted clique, porque cada clic es dinero. ¿Eh? Cuidado con eso. No sé si lo sabíais eso, pero eso funciona así. ¿Eh? Venga, seguimos. Componentes financieros de la prima de riesgo. Tasa real de interés. Es el nominal de interés menos la inflación en cuestión. La tasa de inflación, el riesgo de impago, fijaos en Argentina recientemente, el riesgo de vencimiento. Si yo tengo bonos mucho tiempo, sería un poco como el coste de oportunidad. En lugar de tener el bono de este país, coño, podría tenerlos de otro que me rinden más, por ejemplo, ¿no? Pero me aguanto aquí porque quiero comprar esta empresa o la he comprado y tengo que mantenerla mientras mantenga la empresa, por ejemplo, ¿no? Riesgo de liquidez. Aquí entra en vigor lo que se llama la profundidad de liquidez del mercado. Profundidad de mercado significa, como sabéis, que tú siempre que quieras comprar acciones de una determinada compañía tendrás acciones para comprar. Si quieres vender, tranquilo que te las comprarán. ¿Eh? Que lo tengas claro. Liquidez significa que en el momento que tú quieras vender, cobrarás de inmediato el dinero de tu venta, y en el momento que quieras comprar, pagarás de inmediato el importe de tu compra. Eso se llama profundidad de liquidez, ¿no? Y el riesgo de tipo de cambio, pues es importante porque, por ejemplo, hay países, por ejemplo, que la deuda que emiten, por ejemplo, o te obligan, por ejemplo, a tomar facilidades financieras en la moneda del país. Eso pasó, por ejemplo, en Túnez, pasó en tiempos con Chile también, pasó en tiempos con México en ocasiones. Y claro, si tú trabajas con rand sudafricanos o con coronas danesas o suecas y quieres comprar deuda, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, que Chile, por decir algo, pues lo que emite no es solamente en pesos chilenos, ni en dólares, solamente en pesos chilenos. Pues si un danés con coronas danesas quiere comprar deuda chilena, tendrá que cambiar primero sus coronas a pesos y comprar esos bonos. Pero cuando se quiera ir de Chile, tendrá que vender esos bonos y los pesos que obtenga cambiar la corona danesa. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Y ahí es un riesgo importante en ocasiones, ¿no? Eso es bastante más importante de lo que parece. Y bueno, ya acabo. Tengo aquí un par de transparencias que son realmente interesantes para que veáis un poquito lo que es la intervención, digamos, de la macroeconomía. En ese estudio, aquí esto intervine yo hace bastante tiempo, y digamos, yo hice de piloto en el sentido de buscar información como loco y procesarla, que es lo siguiente, fijaos, $100 invertidos en 1983 se convierten en el 2013 en 2.346. Si tú vas mirando las rentabilidades que has obtenido, resulta que en principio, oye, pues has obtenido un 11%.
Va, no es para tirar cohete, pero está bien. Pero cuidado, esto tiene trampas a montones. Porque esta rentabilidad, que es la rentabilidad bruta, en realidad nos vamos a rentabilidad neta, que es la real. Lo que realmente he obtenido es un 5,97%, casi la mitad. ¿Por qué? Porque por medio que tienes los gastos que hayas tenido para mantener esos 100 euros de inversión aquí, comisiones bancarias, por la razón que sea. Los impuestos, el impuesto sobre el dividendo e impuestos sobre las ganancias de capital. La inflación en cuestión que me ha fastidiado bastante también el beneficio, etcétera, etcétera. De tal manera que al final el 11 y pico se convierte en el 6, prácticamente la mitad. Para que veáis un poquito la intervención que tiene esto. Esto lo hicimos ¿cuándo hicimos esto? Me parece que lo hicimos en 2014, no teníamos más datos entonces y cogimos esta. Salió así, ¿eh? Y una que es un poco más grandota. Fijaos lo que se decía entonces cuando lo hicimos esto, que fue a final de 2014. La idea es, digamos, una figura de la inflación. Fijaos que el tema es que este área azul representa una proyección según la proyección, digamos, que pensaba el Tesoro norteamericano que iba a ser la inflación de los Estados Unidos entre 2015 prácticamente hasta 2035, que es una salvajada. De tal manera que estos 7.692 que se emitieron en 1925 se convertían en 100.000 en 2013, hacia final, y se convertía a los 5 años en 200.000. Eso te da un poco la idea de la diferencia, digamos, la influencia que tiene la inflación en todo esto. Bueno, familia, el tema ya está resuelto. Por mi parte ya está. Entonces, preguntas. A ver, de todo esto que os he comentado, ¿qué dudas se os viene a la cabeza? Que será la tira, me imagino. Si no se os vienen ahora, que es posible, que llevamos 1 hora y pico, no me vienen ahora, seguro os vendrán, seguro. Sí, esta presentación irá al tablón. En cuanto acabemos, la pongo, no os preocupéis. Ahora son las 7:20, acordad que me tengo que ir en máximo a las 8 menos cuarto de salir de aquí. Supongo que a la media ya la pondré. En cuanto cerremos, lo pongo en el tablón, ya lo veréis, no tiene mayor problema. Tanto esta como todas las que hagamos durante todo el mes, ya os lo aviso. Todas las presentaciones las colgaré siempre. Repito, el copyright es mío, o sea, podéis hacer con él lo que os dé la gana. O sea, ya os doy permiso para hacer lo que queráis, hasta reproducirlo por ahí si queréis. No hay ningún problema. Entonces, si no se os ocurre nada, tranquilos. Lo que se os ocurra, por favor, no dudéis lo más mínimo en enviarme correo electrónico a mi buzón personal. Yo contesto siempre todo, sin ningún problema. Sin ningún problema, A ver, en Argentina. Sí, más o menos, claro. No, es que la idea es que en los Estados Unidos se preveía que la inflación iba a ser realmente brutal. Parece ser que están consiguiendo controlarla un poquitín. De hecho, fíjate que pese a la desgracia del mandato, desgracia según la información, ¿cómo se llama? Publicada, no información pública, sino información publicada en la prensa internacional, la presidencia del amigo Trump fue un desastre, bla, 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 pero la realidad es que la inflación les bajó bastante y crearon bastante empleo. Entonces ahora con el amigo Biden parece ser que siguen en ese camino, o sea que a nivel interno de los Estados Unidos parece que están consiguiendo controlar bastantes cosas. Fijaos, por ejemplo, que la última, digamos, cosa que se le ha ocurrido, un momento, Erika, un momento, lo que se les ha ocurrido, por ejemplo, a la señora Yellen, la secretaria del Tesoro, es que dice, no, ¿sabes qué? Como las multinacionales están haciendo tonterías, vamos a fijar un impuesto mínimo a nivel mundial. La gente ha dicho, ¿cómo? Me lo explique. O sea, nadie sabe por dónde quiere ir esta señora, pero la idea es, cuidado, de alguna manera van a poner algún impuesto por ahí especial, porque bueno, es cierto que estas grandes multinacionales tipo Apple, tipo Amazon y demás, Facebook, Microsoft y demás, uno de los éxitos de su negocio consiste en la inmensa elusión fiscal que realiza, que no es evasión, es elusión. Digamos, aprovechan todos los resquicios fiscales que en diversas legislaciones. Punto. Eso es una de las bases de su ingente cantidad de beneficios, aparte, cuidado, de la ingente cantidad de ventas que realizan, ¿verdad? Cosas como son, A ver, Erika, no. A ver,
Lo que sí es cierto es que tú has de hacer tu aportación seguro, digamos, tu idea de lo que yo he preguntado, ¿vale? Y luego, como os he dicho, eso vale hasta 7,5 puntos sobre 10. El restante 2,5 puntos depende del número de aportaciones y de la calidad, digamos, de las, ¿cómo se llama?, de la intervención en relación con las aportaciones de los compañeros. Porque tú me haces, por ejemplo, una aportación única, correcto. Venga, 7,5, correcto. Me haces, por ejemplo, una sola aportación que sea muy buena, pues a lo mejor eso te supone quizá pues medio punto más o quizá un punto más. Pero para tener obviamente esos 2,5 puntos, tiene que haber habido una participación. No diré que te pases todo el santo día haciendo, pero por ejemplo un mínimo de 3 o 4 aportaciones más como mínimo, atacando a uno, en fin, respondiendo a uno o a otro, lo que sea. No siempre hay que atacar ni mucho menos. Recordad, por favor, que discutir no significa pelearse. Discutir simplemente es comentar con más o menos vehemencia, si quieres, lo que el otro compañero ha dicho, pero nada más. ¿De acuerdo? Bueno, eso por un lado. Bueno, y vamos a atacar, si nos importa ya, lo que os comentaba del tema de la actividad que tenemos que realizar, ¿vale? Mirad, la actividad, como veis, son 10 preguntas, de ellas 9 son de tipo test. Cuando se trata de tipo test, fijaos que siempre hay, en este caso, por ejemplo, que os he puesto en cada pregunta 4 opciones de respuesta, siempre hay una que ves claramente que es una tontería como un castillo. ¿Vale? Bien. Hay otra que dices, esto se empieza a acercar. Y luego hay dos que dicen, hombre, pues las dos pues pudieran ser. Entonces, de estas dos, que ves que realmente pueden ser las correctas, has de elegir siempre la que sea más general, recoja el mayor número posible de casos. La mayor. Por ejemplo, mira, os voy a dar respuesta a la primera, ya os lo voy a dar yo. ¿Por qué necesito una valoración? Y os pongo posible venta de mi empresa, posible compra de una empresa competidora, salida de un socio. Todas las anteriores son ciertas. Cuidado, posible venta de mi empresa es correcta. La compra de una empresa también. También. Luego, la respuesta que tenéis que poner aquí, ¿cuál es? La D. Todas las anteriores son ciertas, porque todos estos son motivos para hacer una valoración. Ya os lo he dado yo. Entonces, porque todas son tipo test, pero hay una tercera que esta es ya respuesta libre. Os digo, recibo una oferta tentadora de una gran empresa, quiero saber si el precio que me ofrece es razonable dentro del mercado. ¿Qué tipo de valoración me conviene? Ya en la primera lectura os he puesto alguna información sobre esto. La idea que os he puesto hoy mismo, por ejemplo, ya en la videoconferencia te dice qué te está dando, qué te dice el descuento de flujos, qué te dice el método de los múltiplos comparables, por ejemplo. Si queréis, por ejemplo, que no veis información suficiente, podéis acudir tranquilamente si os parece adecuado, sin ningún problema, no tengo ningún problema. Eso sí, hay que citar la fuente, cuidado. Mira, pues me he ido a una página web que conozco yo de una empresa de compras y adquisiciones y, oye, aquí argumentan esto. Pues perfecto, me parece muy bien. Pero tenéis que argumentarlo. La respuesta que dice aquí hay que argumentarla. Esta es, digamos, la única, digamos, de escritura, de literatura, entre comillas, ¿no? El resto son todo en este sentido, ¿de acuerdo? O sea, esto que hago con esta actividad lo vamos a hacer con todas. Ya lo aviso, al final de la videoconferencia repasaremos la actividad, qué es lo que se pide, qué es lo que no se pide. En el caso del tema de test, es lo que os he explicado. Es decir, hay siempre 4 respuestas posibles, hay que ver de las que pueden ser ciertas, la que coge el mayor número de casos o la que se ciñe mejor a lo que realmente se pregunta. Por ejemplo, en ese sentido es muy interesante la pregunta 6. Que os digo, pensando en solicitar un préstamo en esa entidad financiera, Hacienda va a valorar a la empresa para justificar la solicitud y dar mayor garantía al banco. ¿Esto es razonable? Es decir, yo le pido a un banco, oye, mira, yo me llamo Pepe Pérez, tengo Pepe Pérez Sociedad Limitada. Te pido un préstamo de 1 millón de unidades monetarias. Mira, he valorado a la empresa que la tienes aquí y esto vale, no sé, 3 millones de unidades monetarias. Venga.
Entonces, os pongo 4 respuestas posibles. Sí, o sea, es razonable la valoración, pero solo para préstamos destinados a inversiones en inmovilizado. Es decir, si quiero comprar una nave o maquinaria. Otra, sí, pero solo para préstamos destinados a inversiones de circulante. Sí, pero solo si quiero comprar materias primas para fabricar la lavadora, por ejemplo. Otro, no, el banco solo trabaja con estados financieros. O la última, solo tendrá en cuenta la valoración en el caso de que sirva como garantía, en el caso de que como garantía del préstamo se ignoren las acciones de la empresa. Esta tiene su miga. Y aquí, ya sabéis, aquí tenéis que pensar. Porque la primera, bueno, la segunda, ¡psa! La tercera, hombre, lo que dice la tercera es verdad. El banco trabaja, el problema está solo. El banco trabaja en estados financieros, es verdad. Tus balances, las averiguaciones, patín patatán. Claro, pero cuando se da un préstamo, se pide determinadas garantías, ¿no? A veces. Y entonces, pues hay que ver esa garantía que me dan, qué pasa. Ese es el tema, ¿de acuerdo? O sea, esa es la actividad primera. Ya os aviso que es muy sencilla, realmente muy sencilla. No tiene absolutamente nada. Y ya está. A ver qué me dice Marcio, el domingo. Por el cambio de horario podría ser hasta el lunes. Bueno, va, venga. Sí, porque es el primero, ¿eh? Es el primero. No me saquéis, me vais a sacar hasta las muelas, maldita sea. Y ahora lo comunicaré también. Si ve que el debate, en lugar de ser la hora que os he puesto, os daré mediodía más y ya está, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, familia, por mi parte ya está. Tal como os he comentado, ahora me tengo que ir con mi señora a una tarea que no es demasiado agradable, pero bueno, en fin, esperemos que la cosa salga con bien y todo vaya correcto, ¿de acuerdo? Repito una vez más, dudas que os surjan, no vaciléis en mandarme correo electrónico. Yo he recibido 3 o 4 que me han encantado, o sea, porque son preguntas realmente, han sido preguntas majas y creo que he respondido, espero que la respuesta haya satisfecho al infrascrito, ¿de acuerdo? Bueno, familia, pues nada, buen fin de semana. Gracias, Henry. Buen fin de semana y bueno, en principio nos vemos el próximo viernes, pero a las 20 horas CEP, no a las 18, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, pues hasta otro rato, que vaya bien. Adiós.